Buenos días, niños, espero que se encuentren muy bien junto a su familia, cuidándose de este coronavirus. Les cuento que la idea es entregarles a ustedes un material explicativo de las guías de trabajo que ustedes van a hacer, que va a corresponder a su primera nota parcial. Continuamos entonces con la unidad 1, el héroe en distintas épocas. ¿Ya? El objetivo es que ustedes puedan reconocer los tipos de héroes y sus características. Para eso, para poder comprenderlo, tenemos que reconocer las tipologías de héroes. Primero tenemos el mítico, que es un hijo de un dios, es decir, es un semidios. Como podemos ver aquí en pantalla en el ejemplo, tenemos a Zeus, que tiene como hijo a Hércules, ya que tiene atributos físicos, es muy fuerte en comparación con los otros humanos. Sin embargo, igual él tiene la condición de ser un mortal, a diferencia de su papá Zeus, que es un dios que es inmortal. Por lo general encontramos este tipo de héroes en la mitología griega. Algunos ejemplos de ellos son Aquiles, ya que también es reconocido como un héroe en las batallas, en los combates. Odiseo o Ulises, que es un héroe que ustedes justamente están leyendo en su obra La Odisea, que se caracteriza por su inteligencia y astucia para ir resolviendo los obstáculos y los problemas que se van presentando. Y tenemos a Hércules, que como recién mencionaba, tiene atributos de mucha fuerza física, ¿cierto?, que lo hacían también un héroe en las batallas. Tenemos como segunda tipología el héroe clásico. Este tipo de héroe sabe cuáles son sus valores, distingue entre el bien y el mal. Los héroes también tenemos históricos, forman parte de la historia universal o son propios de un país o localidad. Los héroes clásicos poseen un talento que les sirve para ayudar a los demás, son iguales en su mundo, pero poseen un atributo o cualidad que los distinguen de los demás. Son astutos, grandes estrategas, valientes, solidarios, entregan su vida considerando el bien común. Ejemplo, bueno, tenemos a Batman, que por lo general se tiende a confundir como un superhéroe. Sin embargo, él no tiene superpoderes, él lo que tiene es recursos económicos y grandes influencias para poder ir ayudando a las personas. Tenemos acá tres tipos de héroes que son nacionales de nuestro país, como Manuel Rodríguez, ya que fue un guerrillero en la época de la colonia. Tenemos a Arturo Prat, ¿cierto?, que es un héroe reconocido en la Guerra del Pacífico. Tenemos a Caupolicán, también, ¿cierto?, un héroe que tiene muy reconocido, ¿cierto?, por los pueblos originarios, como resistencia a la conquista española. Luego tenemos una tercera categoría, que es el héroe superhéroe, ¿ya? Este es un personaje que forma parte del mundo literario, tiene superpoderes del nacimiento, como en el caso de Superman, o los adquiere durante su vida, en el caso de Spider-Man, que va adquiriendo estos superpoderes en su adolescencia. Es un personaje de ficción cuyas características superan las del héroe clásico, generalmente con poderes sobrehumanos, ¿ya? Bueno, y ahí tenemos también otros ejemplos de héroes como son Hulk, ¿ya? Y otros que en Avengers salieron, ¿cierto?, que ustedes ya conocen. Tenemos la siguiente categoría, que es el héroe cotidiano, ¿ya? Esta es una persona común y corriente de la vida cotidiana. Lleva a cabo acciones heroicas, es decir, va en ayuda de otras personas. Ejemplo, tenemos los bomberos, aquí tenemos en algunas imágenes, ¿cierto?, cómo los bomberos ayudan a los niños, los rescatan, o a una persona que se encontraba en un área andina, cómo la rescatan también, etc. ¿Ya? Finalmente tenemos el antihéroe. Ya este tipo de personaje no tiene claridad en sus valores, no sabe distinguir entre el bien y el mal, y ejemplos tenemos el Joker, el Guasón, ya, y los antagonistas de la Guerra de las Galaxias. Ahora vamos a aplicar lo aprendido.
Para eso tienes que descargar la guía que aparece en la misma página, desarrollar la guía evaluada, ya que también va a incorporar preguntas que tienen que ver con el plan lector La Odisea. Entonces ahora me van a acompañar, vamos a ir a ver esta guía de evaluación. Ya ustedes la descargan, se van a encontrar, dice guía evaluada actividad número 2, el héroe en distintas épocas, los objetivos de aprendizaje, ya instrucciones generales, como por ejemplo, primero tienen que leer el plan lector. Recuerden que la semana anterior yo envié en PDF para quienes no podían acceder a este libro, ¿ya? Recordar usar el diccionario y buscar el significado de las palabras desconocidas, ¿ya? También se indica acá que va a ser calificado con nota, responder esta guía, ¿cierto?, con ciertas normas de tipos de letra, tamaño, color, ¿ya? Considerar también cuando escribas la guía, la ortografía, la redacción, la cohesión. Fíjense que esto está en formato Word, está abierto, quiere decir que ustedes pueden ir completando toda la información que aparece acá, ¿cierto? Y después mandan por internet en este mismo formato la guía. Ya finalmente indica que el lunes 27 de abril tienen plazo hasta las 12 de la noche para enviarlo esto por correo institucional, y en el caso que nos reintegremos a clase también pueden llevarla impresa para poder revisarla. Bien, primero tenemos como ejemplo, dice, completa el siguiente cuadro indicando qué tipo de héroes son los siguientes personajes de acuerdo a la tipología estudiada, describiendo características del personaje que lo ubican en esta tipología. Ejemplo, tenemos acá personaje Caupolicán, tipología de héroe clásico, características, ¿ya? Aquí yo saqué información de otras fuentes, por ejemplo dice Caupolicán, héroe de resistencia durante la conquista española en Chile, ha sido homenajeado por diferentes autores y épocas según los intereses y preferencias de cada movimiento literario, como por ejemplo Alonso de Ercilla, Pablo Neruda, Rubén Darío, que dedican obras al héroe. También destacamos en este párrafo, dice, destacado estratega de guerra, valiente y consecuente, defiende cultura y pueblo mapuche. ¿Ya? Luego, la idea es que tú puedas indicar la fuente, cuál es el autor, de qué texto sacaste, ¿cierto?, estas ideas, citar también la página de donde pudiste haber obtenido la información. Luego nos vamos a la segunda parte donde tú tienes que completar, por ejemplo, qué tipología de héroe es, o Odiseo o Ulises, y después dar las características o describir al personaje. Tenemos también al personal médico atendiendo a los pacientes de coronavirus, Hulk, el Joker o el Guasón. Finalmente tenemos el ítem 2, preguntas de desarrollo, ya donde principalmente la fuente de donde tienes que sacar las respuestas es la lectura complementaria La Odisea. Primero, describe el contexto histórico, ya que lo trabajamos en clases, y también tenemos como referencia el video Exploradores de la Historia, ya en este caso tienes que ubicar donde están los griegos, en el que se conoce la obra literaria La Odisea. Ya aquí puedes describir la fecha, el lugar, la cultura y la visión del mundo que tenían los griegos en esa época. Pregunta 2. ¿Qué importancia tiene para la literatura universal esta obra? Número 3. Realiza una síntesis de la obra considerando presentación de los principales personajes, el conflicto y desenlace de la obra. Ya aquí tienes que hacer tu resumen o síntesis de no más de 25 líneas. Después el punto 4, explicar qué obstáculos y tentaciones debió pasar Ulises o Odiseo en sus viajes y qué valores le permitieron pasar dichos obstáculos. Y las 5 y final, cuál es la actitud que tuvo Penélope ante todos los pretendientes. Bueno, y ahí estarías listo. Recuerda mandar, ¿cierto?, esta guía cuando ya la tengas desarrollada a mi correo electrónico denispino@coalf.cl. Que estés muy bien, cuídate junto a tu familia y
Nos estamos viendo.